Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está reunido. En nombre de Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos concedes de poder reunirnos para meditar tu buena palabra. Esta noche, Señor, cada uno de nosotros nos acercamos a ti en oración, conscientes de las necesidades que tenemos espirituales y confesando que solo tu palabra puede llenarlas. Por eso acudimos, por eso nos congregamos y por eso, Señor, prestamos la debida atención sabiendo que tú nos hablarás. Gracias te damos todos en esta noche por la oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Un gozo poder verles. Qué alegría que el Señor les conceda la oportunidad de estar congregados para que juntos aprendamos más del Señor. Vamos esta noche, hermanos, a abrir nuestras Biblias y en esta ocasión lo haremos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Mateo 26, versículo 36 es el que vamos a leer. Es un pasaje bastante conocido, pero que esta noche nos ha de servir como la base bíblica para desarrollar nuestro tema. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Amén. Dejaremos la lectura hasta ahí, hermanos, hasta el versículo 44. Pueden tomar, por favor, sus asientos. Hermanos, como ustedes ya lo saben, esta noche el tema que nos corresponde desarrollar es el tema doctrinal de la oración. Quiero, antes que nada, mencionar que
Bueno, en la mayoría de los tratados, de los compendios, de los escritos que existen en donde se trata la teología sistemática, es raro, creo, el caso. De hecho, yo nunca he leído un solo libro en el que no se incluya dentro de los estudios de doctrina el tema de la oración. Y aunque quizás en comparación a otros temas, como es el caso de los temas de la salvación, por ejemplo, o los que más adelante estaremos estudiando, que son los temas de la escatología o los eventos del fin, uno llegaría a pensar que el tema de la oración no tendría por qué desarrollarse como parte de una doctrina, pero es que sí es parte de la doctrina, puesto que la doctrina es precisamente la enseñanza bíblica. Porque en una ocasión hice referencia a eso, diciendo que para nosotros cuando hablamos de doctrina, nos suena a algo diferente a enseñanza, pero doctrina es enseñanza. Entonces, nosotros como iglesia entregamos la enseñanza de la oración porque es parte del contenido bíblico. Es decir, toda la escritura habla constantemente de la oración. Y si bien es cierto, no en todo caso, por ejemplo, este pasaje sí lo hace, pero no en todos los casos, cuando un hombre está teniendo una conversación con Dios, no se utiliza el término oración, pero siempre es una oración. Y eso es lo que esta noche pretendo en primer lugar señalar. Pero quería hacer esta aclaración porque en una ocasión alguien me decía, la oración no debería de ser desarrollada dentro de los temas de doctrina, porque la oración es algo que todos lo sabemos ya. Pero la oración puede ser algo que todos practicamos, que es muy diferente. Pero no porque todos lo practiquemos significa que todos tenemos un conocimiento sustancial de lo que la Escritura nos dice acerca de la oración. Entonces, esto es como que una persona, por ejemplo, sea o sienta cierto fanatismo por el fútbol, pero eso no lo convierte en un futbolista, y menos en un futbolista profesional. Entonces, no es lo mismo que uno tenga cierta noción porque uno lo hace de orar. Por ejemplo, todos los que estamos acá, todos hemos orado este día. En la mañana usted se despertó y lo primero que hizo fue orar. Yo estoy hablando en fe, ¿verdad? Espero que así haya sido. Pero todos oramos en la mañana. Es más, en las 4 o 5 veces que ha comido y en el día también oró. Entonces todos practicamos la oración, todos los hijos de Dios practicamos la oración. Entonces, pero porque la practicamos, nosotros creemos que la conocemos. Pero ese sería un grave error, pensar que nosotros conocemos la oración. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que estoy diciendo? Es de que nosotros necesitamos entender, y por eso dije, de forma sustancial lo que la Escritura dice, que es la oración. Porque también la misma Escritura menciona que se puede dar el caso que nosotros como hijos de Dios no estemos orando adecuadamente. Entonces, eso es lo que nos corrige la Escritura. La Escritura nos va dando la luz para que nosotros entendamos los temas, y por eso dentro del desarrollo del estudio doctrinal está incluida la oración, porque tiene, para que usted lo entienda mejor, la oración tiene estructura. Y al tener la oración una estructura, la convierte en una enseñanza, en una doctrina. Y como es una enseñanza doctrinal, entonces está incluida dentro del sistema de enseñanzas, que es lo que nosotros conocemos como la teología sistemática. Que dije en una ocasión que se dice sistemática porque es eso, es un sistema que se ha compuesto de enseñanzas. Es decir, se agrupan de acuerdo al tema. Por ejemplo, si usted ha notado, cuando esta semana anterior hablamos de las ordenanzas o de los sacramentos, entonces, ¿qué hicimos? Hablamos de forma continua del bautismo en agua
y de la cena del Señor. Entonces se agrupan, eso es lo que quiero que entiendan. Y cuando estamos, por ejemplo, hablando de los temas de salvación, se agrupan todos los temas de salvación. Por eso cuando lleguemos a los temas escatológicos, se van a agrupar también los temas. Entonces, por eso es teología sistemática, porque es un sistema de doctrinas que se van agrupando de forma temática. Entonces, ahora que nosotros llegamos al tema de la oración, es importante que nosotros nos demos cuenta que la Biblia contiene, diría, una diversidad de oración, de oraciones más bien. Y nosotros hemos tenido un concepto bastante parcial de qué es oración. Por ejemplo, la mayoría de nosotros como cristianos lo primero que aprendemos es cuando nos preguntan ¿qué es oración? Y dice, oración es hablar con Dios. Ese es el concepto más común que nosotros tenemos de oración. Pero si por ejemplo yo le digo, mira hermano, oración es la conversación del alma con Dios como persona. Entonces, note, ahí le estoy dando un concepto que se comienza a abrir, se comienza a ir expandiendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una conversación puede ser la que nosotros tenemos como seres humanos. Pero usted sabe que dentro de nuestra conversación, nosotros, por ejemplo, yo puedo hablar con usted y saludarnos, ¿no? Y decir, ¿qué tal, cómo ha estado? Un gusto verlo. Pero no necesariamente nosotros estamos descubriendo en esa conversación lo que hay dentro de nuestra alma. Entonces, en el momento que nosotros oramos, allí sí está sucediendo algo extraordinario. Y le llamo extraordinario porque está fuera del ordinario, de lo común, de lo diario. Entonces, lo extraordinario es de que es nuestra alma la que se está comunicando con Dios. Es nuestra alma la que está teniendo una conversación con Dios. Y digo conversación porque en una conversación no solamente habla uno, sino que en una conversación hablan las dos personas. Entonces, por eso es que a veces habemos algunos que podemos ser malos conversadores porque solo nosotros queremos hablar. Y a veces tenemos la mala costumbre que cuando le toca hablar al otro, uno hasta interrumpe. No sé si a usted le habrá pasado. Entonces, pero en una conversación la idea es esa, que en la conversación hablen las dos personas. Entonces, note cómo vamos haciendo más amplio el concepto, porque es una conversación del alma. Entonces, es lo más interno de mí, los sentimientos, los temores. Note, o sea, usted puede hablar con una persona y no le está hablando de sus temores. Usted puede estar hablando con una persona y no necesariamente revelarle, por ejemplo, sus sentimientos. Entonces, por eso es que incluso nosotros podemos hasta gesticular una sonrisa, aunque por dentro nosotros no tengamos el más mínimo deseo de sonreírnos. Tal vez usted ha tenido el día más pésimo que pudo haber tenido en toda la semana. Y cuando usted entra, usted trata de sonreír, ¿no? Y uno dice, ¿cómo está, hermano? Y dice, bien, hermano. Entonces uno trata de ocultar, pero en la oración es totalmente diferente. Porque la oración es eso, es una conversación que está teniendo mi alma con el Señor. Y como es mi alma la que está conversando con Dios, entonces el alma se abre ante su Creador. Y aquí sucede un segundo elemento dentro del concepto de la oración. Y es de que al tener una conversación con Dios, yo de forma inmediata estoy también haciendo una confesión de la personalidad de Dios. Es decir, yo no puedo hablar con la pared, yo tengo que hablar con una persona. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy hablando con Dios, entonces Dios es una persona también. Entonces, y es una persona que no solamente me está escuchando, sino que Él mismo se hace cercano a mí en el momento que yo estoy orando. Entonces, note cómo el concepto es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos definir al decir oración es hablar con Dios. Estamos ahora ante un concepto más amplio. Ahora, ¿por qué es necesario ampliar el concepto? Bueno, este pasaje que usted y yo acabamos de leer es un pasaje que de forma extraordinaria
nos demuestra la conversación que estaba teniendo el Hijo de Dios con su Padre. Y por eso, si usted notó, es bien importante lo que el versículo número 37 revela, que dice que el Señor comenzó a sentirse triste y angustiado. Entonces, previo al momento de expresarle al Padre, porque Él en ese momento todavía no ha comenzado la oración. O sea, la oración la va a comenzar en el versículo número 39. En el versículo 37 nos está hablando de la postura previa a la oración. Y la postura previa que tuvo es que dice que comenzó a sentirse triste, pero está haciendo hace una diferencia. Una cosa es que estaba triste y esa tristeza le conduce a una angustia. Entonces, note que esto nos permite entender que era gradual, que es gradual la postura. Primero hay una tristeza, comienza a sentir esa tristeza y esa tristeza le va invadiendo hasta que él comienza a sentirse angustiado. Y en el versículo 38 nos va a hablar de la dimensión a la que se llega en esa angustia, porque dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Entonces, esto podría ser entonces la antesala al momento de la oración. Entonces, note usted que una oración no es algo así tan mecánico como nosotros a veces lo interpretamos, ¿verdad? Uno dice, ora hermano, y dice, amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Y entonces uno comienza a tirar la ametralladora, ¿no? Pero la oración en realidad es eso, por eso es una conversación. Y en una conversación abierta y sincera, el Hijo de Dios va a demostrar lo que había dentro de él. Al grado que dice, estaba triste, empezó a angustiarse. La angustia se llegó a profundizar y dice que me invade, es decir, va cada vez apoderándose, porque eso es una invasión. Una invasión es que se va entrando poco a poco hasta que se tiene el control del territorio que se ha invadido. Entonces, eso fue lo que hizo la angustia, le va invadiendo hasta que totalmente está angustiado, de pies a cabeza, en una figura para hacerlo de forma total, está tan angustiado que dice que esa angustia era como sentir que se estaba muriendo ya. O sea, claro, aquí estamos dejando de lado los aspectos, sí, el Señor se estaba dirigiendo a la cruz del Calvario. Por supuesto, Él sabía por qué estaba ahí, Él sabía que tenía que morir, Él sabía que solo su muerte podía rescatarnos, sabía que solo su muerte podía redimirnos. Pero la angustia que estaba sobre Él, dice que era similar a la misma muerte. Entonces, note que aquí uno puede entender cuál debería de ser entonces nuestra postura ante la oración. Que la oración para cada uno de nosotros no tendría que ser un acto mecánico, no tendría que ser un acto religioso, no tendría que ser algo como nosotros lo hemos ido hasta memorizando. Y digo nosotros porque todos los que estamos acá hemos pasado por ese camino. O sea, cuando uno llega a la iglesia, yo no sé si usted lo vivió, pero yo lo viví. Uno hasta decía que no me vayan a poner a orar porque yo ni orar puedo. Y entonces uno estaba llena, por ejemplo, en la célula, y el líder nos veía a todos y decía, a ver, lleve la oración, y uno agachaba la mirada para que no me vayan a escoger, porque era un miedo que teníamos a orar. ¿Pero por qué? Porque uno sentía que el momento de la oración era para aquel que podía decir, Padre que estás en el cielo, tú que reinas en gloria, tú que mueves el cielo y la tierra. ¿Y yo qué voy a andar diciendo eso si llegando voy? Pero no olvidemos que nuestra primera oración fue el día de nuestra conversión. Entonces, y piense cómo fue esa conversación que usted tuvo el día de su conversión. O sea, esa fue la conversación más sincera que hemos tenido con Dios. Caímos de rodillas, y oiga, caímos de rodillas. Ni siquiera nos dijeron que nos pusiéramos de rodillas. Uno cae de rodillas porque uno está derrotado en ese momento. Y uno está conversando, uno dice, Señor, aquí estoy, perdóname, he sido
lo peor que pueda haber entrado a esta iglesia. Yo no soy digno de que me prestes atención, y uno comienza a humillarse delante del Señor. Pero te ruego que me salves, te ruego que me perdones, por favor, ten misericordia de mí. Y uno comienza a hacer la oración, como le digo, más sincera, sin que nos hubieran dado por escrito lo que tenemos que decir. O sea, a uno no le dan algo por escrito y vaya repitiendo esta oración y va a ser salvo. No, uno brota del corazón lo que uno está diciendo, porque uno está teniendo una conversación con Dios en ese momento. Entonces, note que esa es la oración genuina, y es lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Dice que le invadía y sentía que iba a morir. Y entonces, después de eso, es que el Señor se retira. En el versículo 39, se fue un poco más allá, se postró sobre su rostro, y ahora sí menciona la palabra y oró. Pero es hasta el momento en donde se ha concebido el nivel de angustia en el cual se encuentra. Ahora es que el Señor va a orar. Pero vuelvo una vez más a la palabra oración. O sea, uno así le dicen, haga una oración, hermano. A uno le dicen, ore para que el Señor lo saque del problema. Pero nosotros podríamos entonces decir, converse con el Señor. Y es el equivalente a la oración. Entonces, como que oración es el término cristiano, bíblico, evangélico que tenemos para referirnos a la conversación que tenemos con Dios. Entonces, lo que el Señor va a hacer ahí es conversar con el Padre. Eso es lo que Él va a hacer, va a conversar con el Padre. Y él, en su conversación, el Señor le dice lo siguiente. Primero le dice, Padre mío, versículo 39, Padre mío. Está haciendo referencia a su Padre, que le digo, es una persona, la persona del Padre. Dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, yo le pregunto, esa oración que usted y yo acabamos de leer, ¿cuánto tiempo dura esa oración? Piénselo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hagámosla una vez más. Haga la oración usted y diga, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuánto tiempo duró la oración? A lo sumo 1 minuto. Entonces, vea, aquí ya hay un elemento que debemos de identificar. Que como lo que el Señor estaba teniendo con el Padre era una conversación, no se trataba de cuánto duraba la conversación, sino lo que se decía en la conversación. Y lo que está haciendo en la conversación es abriéndole su corazón. Le está diciendo, o sea, yo quisiera no tener que beber ese trago, o como dice Reina Valera, de esa copa. Entonces el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, está hablando con total honestidad con su Padre en esa conversación. Entonces, identifique usted eso. Y aquí, como le digo, uno va entendiendo, porque uno dice, ¿cuánto tiempo ora usted? Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, habían hermanos que así se preguntaban, ¿usted, cuánto ora usted? ¿Cuánto aguanta? Como que era así, algún deporte, ¿no? A ver, ¿cuánto aguanta usted? Y habían unos que decían, yo ya he estado hasta 2 horas de rodillas, que cuando me levanto, ni siento ya las piernas. O sea, uno se va llenando de ideas que se trata, por ejemplo, de eso, de cuánto tiempo aguantamos. Pero yo le pregunto, ¿cuánto duró la oración del Señor? Obviamente nosotros lo hemos leído en una cuestión de 1 minuto, ¿no? Porque ahí lo que está revelado es la esencia de la oración del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor? No le podría decir, no dice ahí cuánto, pero sí hay un elemento. Y el elemento es que cuando Él regresa donde estaban sus discípulos, ellos ya se habían quedado dormidos.
Quiere decir que pudo haber sido bastante tiempo. Podrían haber sido 20 minutos, 30 minutos. ¿Cuánto podría haber sido? Entonces, ¿por qué no nos dice la Biblia eso? Porque no es relevante el tiempo. La relevancia de la oración es la sinceridad, la honestidad con la que nosotros hablamos con Dios. Es la conversación que yo estoy teniendo con Él. Por eso le dije, nosotros podemos conversar y usted me podría preguntar, por ejemplo, ¿qué tal, hermano? Y como le dije, yo podría haber tenido un día muy difícil y decirle, gracias a Dios, bien, hermano. Y probablemente yo diría, ¿para qué le voy a contar al hermano si él también tiene sus propios problemas, sus propias dificultades? Pero esa es una conversación entre nosotros. Pero la conversación que tengo con Dios, como no es hecha con los labios, sino que es hecha con el alma. Es el alma la que entra en comunicación con su creador. Entonces, en la oración precisamente es lo que uno hace. Y ahí usted acaba de identificar, como le digo, el elemento de la sinceridad en la oración, pero hubo un elemento más también. Y por eso le insistí que cuando comienza la oración del Señor, Él le dice, Padre mío. En una oración, en esa conversación hay un elemento importante, y es la reverencia con la que nos presentamos ante el Señor. O sea, porque si bien es cierto, es una conversación que estoy teniendo con el Señor, pero no puedo olvidar que con quien estoy en ese momento teniendo la conversación es el Dios que hizo el universo y todo lo que existe. Pues sí hay o sí debe de existir un llamado a la reverencia en la oración. Ahora, ¿cómo por ejemplo esto lo podríamos aplicar a nuestra oración? Le acabo de decir que no se trata de la cantidad de tiempo que usted pase en una oración, pero si usted es una persona reverente en su oración, el tiempo que usted dedique a la oración lo va a dedicar realmente a la oración. ¿Por qué? Porque ocurre eso, ¿no? Y usted lo puede ver aquí en la iglesia. A veces yo lo he dicho, aquí en la iglesia estamos orando y hay personas que, si por ejemplo les sonó el teléfono, hay personas que suspenden la oración y miran quién les escribió por el teléfono. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso que están teniendo una conversación del alma con Dios? Porque ya lo conceptualizamos así. Pero yo no sé quién de ustedes tendría el valor de decirle, dejar hablando a Dios. Dile, ya regreso, con permiso, ya vengo. Cuando el Señor se postra ahí y le dice, Padre mío, y hay una reverencia ante el Padre, ¿cómo no deberíamos nosotros de guardar reverencia en nuestra oración? ¿Cómo nosotros no deberíamos de respetar realmente el tiempo, el espacio que hemos designado para orar? Por eso le digo, no es cuestión de cuánto usted resista. No es que porque usted diga, hermano, voy a orar 3 horas para que Dios me escuche. O sea, si en esas 3 horas, por ejemplo, usted no es sincero con Dios, si en esas 3 horas usted no es reverente con Dios, o sea, su oración va a ser nula, aunque usted le dedique 3 horas. Pero hay elementos que dentro de la oración nosotros tenemos que identificarlos para que la oración realmente se convierta, como ya dijimos, en una conversación de nuestra alma. O sea, ¿qué momento más lleno de angustia que el que estaba atravesando el Hijo de Dios? Usted y yo vivimos momentos de angustia, ¿sí o no? Sí, hemos tenido momentos en donde uno dice, esta angustia que siento me va a matar, dice uno. No, o de repente uno dice, otra pena como esta, ya no creo aguantarla. Hay momentos en donde nos llenamos, hay noticias, por ejemplo, que llegan a la vida de muchos cristianos, noticias inesperadas, por ejemplo, de una enfermedad que golpean. Por eso muchas veces, y esto lo dicen hasta los psicólogos, que muchas veces le hace más daño a la persona la noticia que la enfermedad en sí. Hay personas que pueden estar enfermas y como ni saben no se angustian, pero cuando ya les dan el diagnóstico, le dicen, mire, usted tiene tal cosa, la persona comienza a sentir todos los efectos de la enfermedad. Por eso, porque la angustia es así. La angustia nos va eliminando
poco a poco la paz, o como dice ahí, nos invade, hasta que uno siente que es la angustia la que lo está matando realmente. Entonces viene el Hijo de Dios, se acerca en reverencia y con sinceridad en esa conversación que estaba teniendo con el Padre. Ahora, aquí hay otro elemento más dentro de la oración que está haciendo el Señor, porque le dice, pero no sea lo que yo quiero. Y este es el elemento de la humildad con la que nos presentamos ante Dios. No puede haber una oración sin humildad. Note que el Señor, el Maestro, nos está dando el mejor ejemplo que se pueda tener. Yo sé, y usted lo sabe, que siempre, por cierto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el Señor le dijo, o más bien le respondió a sus discípulos cuando ellos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, oraréis así. Pero aquí una vez más el Señor está dando la lección, está impartiendo nuevamente un modelo de forma práctica acerca de la oración. Porque cuando Él les habló por primera vez de la oración a sus discípulos, bueno, usted tiene ahí, por ejemplo, en el catolicismo romano, ¿qué sucede? La gente se ha quedado repitiendo el Padre Nuestro. Y ahí está la gente, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. La gente aprende así. Pero yo le pregunto, ¿es realmente una conversación del alma? No lo es. No lo es. Pero aquí, una vez más, el Señor está mostrando eso. Y la humildad es parte vital de nuestra conversación. Mire, si hay algo, y hablando en términos humanos, si hay algo que rinde mayor fruto en la vida, es la humildad. O sea, hable usted con una persona que hable con sencillez, con humildad, a usted eso lo predispone a querer ayudar, a querer colaborar. Le voy a poner un ejemplo. Llegue usted, por ejemplo, a una oficina y llegue usted ahí de forma pésima, malcriado, usted ahí gritando, de esas personas que dicen que yo tengo mis derechos y conozco mis derechos, y ¿sabe qué es lo que provoca? Que ahí lo tienen sentado un buen rato, y que hasta los mismos que están ahí detrás de los escritorios dicen, ese ahí lo vamos a dejar, lo vamos a castigar. O sea, porque nuestra actitud tiene mucho que ver. Pero hable usted con una persona que es humilde, una persona que mejor muestre eso, una persona que hasta diga, mire, ayúdeme por favor, que mire, yo honestamente ni hablar puedo. Yo le aseguro que van a haber muchas puertas que se abren, y hablando en términos humanos. Y ahora piense usted delante del Señor un corazón desnudo, un corazón lleno de sencillez, un corazón que es humilde, que realmente hace, como dice acá, pero no sea lo que yo quiero. Eso es humildad. Esa es la verdadera humildad, cuando nos presentamos ante Dios y decimos, Señor, pero que no sea como yo digo. Yo sé, Señor, que no tengo por qué estarte exigiendo nada. Yo sé, Señor, que tú no estás obligado a complacerme, no estás obligado a responderme. Aquel que hasta dice, Señor, si con la salvación que me has dado ya es bastante. Si yo aquí, pues porque ¿a quién más le voy a ir a pedir? Esa es la verdadera humildad. Entonces, note, ya llevamos 3, porque ya hablamos de la sinceridad, bueno, la reverencia, la sinceridad y la humildad. Y la humildad. Pero viene uno más, porque la frase no termina ahí. Porque dice, si no lo que quieres tú. Note que la frase no es una sola. Tiene 2 partes. Y la primera es la humildad con la que se ora. Pero no sea lo que yo quiero. Pero la segunda parte es si no lo que quieres tú. Y este es el sometimiento que nosotros tenemos delante del Señor. Porque una cosa es la humildad con la que pido, y la otra es someterme a lo que Dios decida. Y eso es lo que está haciendo el Hijo de Dios ahí. Se está sometiendo, dice, humildemente dice, pero sé que se va a hacer como tú digas. Sé que tú tienes la última palabra. Dentro de nuestra oración, nosotros tenemos que tener muy claro eso, que el sometimiento debe de estar presente. Debe de estar presente el sometimiento. Por eso es que nosotros estamos
en contra de todas esas enseñanzas que hoy circulan por ahí. Y por eso se les alerta a ustedes constantemente de esas enseñanzas de declare, decrete. Bueno, sí hubo hasta por ahí una que se hizo muy famosa porque con una frase que dijo: y no vamos a aceptar un no por respuesta. O sea, ve hasta dónde puede llegar una persona creyendo que eso es fe, porque eso es lo que tratan de proyectarle a las personas, que eso es fe, que así es. Dice: hable, lo que usted diga, eso va a suceder. Y normalmente lo que se usan son las palabras de la Biblia: porque creí, hablé. Usted y yo podemos tener toda la fe necesaria para recibir, pero estamos sometidos siempre delante del Señor. Y es Él quien decide al final lo que hace y lo que no hace. Es Él en su perfecta voluntad, como lo hemos estado estudiando en Efesios, quien por el designio de su voluntad decide cómo hace las cosas, lo que hace y lo que no hace. Y dentro del sometimiento nuestro tenemos hasta la capacidad de alegrarnos por lo que Dios no haga. Y si Dios no lo hizo, Él sabrá por qué. Él tiene motivos suficientes para no hacerlo. Entonces, ese es el sometimiento. Entonces, vea, en una pequeña oración o en este versículo hemos encontrado ya 4 características maravillosas que deben de estar presentes en una oración. Por eso le digo que más que el tiempo es la esencia de lo que se está diciendo. Y aquí voy a llegar a otro detalle, ya lo vamos a revisar más adelante. ¿Qué es lo que pasa con una oración que queremos hacerla larga, que queremos hacer extensa la oración? Caemos en lo que dice el versículo 7 y el capítulo 6 de Mateo. Caemos en las vanas repeticiones, le llamó el maestro. Porque con tal de que la oración se vaya prolongando, entonces caemos en insistir y en insistir y en volver a decir lo mismo. Porque como lo que se está pretendiendo es llenar un espacio, entonces decimos algo y luego uno dice: ¿qué más digo? Bueno, lo voy a repetir. Pero aquí usted va a darse cuenta de algo. Bueno, en la lectura se tendría que haber dado cuenta que después de que el Señor termina de hacer esta oración, Él regresa donde sus discípulos. En el versículo 40, versículo 41, pero en el versículo 42 va a decir: por segunda vez se retiró y oró. Por segunda vez. Ya había ido una vez, pero ahora va a ir otra vez a orar. Pero aquí hay algo bien curioso y no sé si usted ya lo notó, que la oración que el Señor hizo es la misma oración que ya había hecho la primera vez. Note, ahí está el versículo 42. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Una vez más está diciendo lo que ya había dicho en la primera vez que oró. Ahora, yo le pregunto, ¿es eso una vana repetición? Porque eso fue lo que el Señor había dicho en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y cuando oréis, no sean como los gentiles que creen que por su palabrería, dice, serán escuchados. No uséis de vanas repeticiones. No, las vanas repeticiones son las palabras que se dicen sin sentido. Aquí sí existía un sentido. Y el sentido es que el Señor ya conversó la primera vez este tema con el Padre. Y Él considera que no se ha recibido una respuesta. Y entonces por eso va a ir y va a tratar por segunda ocasión el tema. Entonces no es una vana repetición. Pero aquí sí le digo ya de forma más transparente qué es lo que hacemos los cristianos. Nosotros sí caemos en las vanas repeticiones. Cuéntese usted solo, por ejemplo, en una oración, cuántas veces dice una misma frase. Entonces, perdemos lo auténtico de la oración. Eso es lo que extraviamos. No somos auténticos a la hora de orar porque queremos llenar un molde y no un modelo, que es algo muy diferente. Nosotros queremos hacer una oración
que case perfectamente en el molde que hemos visto. Por ejemplo, uno dice, no, y ahí va a ver usted cantidad de cristianos discutiéndose por estos temas. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que siempre que se ora tiene que ser de rodillas. Y si usted le pregunta a alguien, ¿por qué? Es que la Biblia dice, toda rodilla se doblará. No era el tema de la oración, pero todo el que quiera respaldar algo siempre va a encontrar algún versículo por ahí. Otros, por ejemplo, sostienen y dicen, no, siempre que se ora tiene que ser en voz alta. Esa oración así que usted la hace en el pensamiento, eso no sirve. O sea, esa es otra idea, ¿ve? El punto es que cada quien debería de orar de acuerdo a la angustia que está viviendo. Por ejemplo, ahí está el caso de Ana. ¿Qué dice la escritura de Ana? Que Ana balbuceaba en su oración. O sea, para que usted entienda de forma más clara, ella lo que hacía era balbucear. O sea, era como que hablaba, pero no se le entendía lo que decía. Y que fue hasta lo que pensó el mismo Elí. Elí está borracha hasta aquí. Y él le tuvo que decir, no, yo no estoy borracha. Yo aquí estoy llena de angustia, de amargura, de ver que tengo un esposo que me ama, pero no le puedo dar hijos. Vea, ustedes que las mujeres que están acá, piensen en eso, ¿no? Ese tema. Ahí estaban esa mujer deseando. Bueno, si usted lee el primer libro de Samuel, entenderá muy bien la historia, que llegó un grado en donde el Cana, el marido de Ana, hasta le dijo, yo no te soy mejor que tener hijos. O sea, que quiere decir que era un buen marido, un buen modelo de marido, porque para llegar a ese nivel, decirle, ¿acaso no te soy yo mejor que tener hijos? No sé cuántos esposos les podríamos decir hacia la esposa, ¿verdad? Bueno, pero el punto es ese, que la mujer estaba haciendo un tipo de oración. Pero hay otras oraciones, ¿verdad? Como la de Bar. Bueno, uno dice Bartimeo, pero es que era Bar, el hijo de Timeo. Y ese era ciego. ¿Y ese qué pasó? Ese gritaba, pegaba gritos y le decía, Jesús, hijo de David. Y como era ciego y el Señor se estaba alejando, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban, le decían, cállese hombre, cállese, ¿qué es eso? Deje de estar pegando gritos. Hasta que el Señor lo oyó y le dijo, ¿qué pasa? Y el Señor lo atendió. Entonces quiere decir que no es que haya un molde para orar. Y ese es el mayor de los errores que hemos cometido por años, andarnos criticando, queriendo menospreciar a otros por la forma en la que oró, que de acuerdo a la forma en la que yo oro, entonces la forma que él ora no es la bíblica. O sea, dígame usted, si nos ponemos a revisar la Biblia, hay un modelo, pero no un molde. Pues el Señor Jesús estableció el modelo para orar, pero no dijo, este es el molde, y si no entra tu oración en el molde, entonces no sirve de nada. Podemos encontrar diversidad de casos, por eso le dije que, y no en todo se dice oración. Por ejemplo, Abraham hablaba con Dios. Él tenía una conversación con Dios. Y el Señor hasta le decía, ¿ves, Abraham, las estrellas? Estaban hablando. Eso es una oración. En el libro de los Salmos, uno dice, los Salmos, pero eran oraciones también al Señor. O sea, en todo es una conversación la que se está teniendo. Entonces, no era una vana repetición la que el Señor estaba haciendo, sino que Él estaba tratando por segunda vez el tema. Y por eso le dice, una vez más, hágase tu voluntad. Aquí encontramos entonces otro elemento más, y es la insistencia en la oración. Es la constancia que podemos tener sobre un asunto en oración. Hay detalles en los que Dios no le dará respuesta a usted a la primera oración, a la segunda oración, quizás ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Quizás Dios puede esperar años para darle una respuesta. Y uno debe de identificar entonces si traer o no traer el tema en oración delante del Señor.
Pero el que está determinado lo va a hacer siempre. Y esa no es una vana repetición. Y es lo que quiero que usted pueda diferenciar, que no es una vana repetición. La vana repetición es eso. Ya le dije que usted se quede ahí 30 minutos diciendo lo mismo y 40 minutos y no pasa de decir lo mismo. Solo que primero dice los números del 1 al 10 y después los dice del 10 al 1. Pero está diciendo lo mismo y usted está viendo el reloj y dice, hoy sí que hemos orado con todo. 45 minutos aquí orando. No, 45 minutos repitiendo lo mismo. Diferente es la insistencia que tenemos en la oración. Por eso fue que hasta el Señor Jesús les puso, y así dice el Evangelio de Lucas, dice que Él les dio una parábola para enseñarles, dice, acerca de la importancia de orar y no desmayar. Y les habló de la viuda que llegaba donde el juez, que era injusto, dice, y le decía, hazme justicia, hasta que el hombre dijo, yo ni le temo a Dios ni le temo a los hombres. Piense lo que el Señor estaba enfocando era la dureza que había, lo cual hacía imposible que aquella mujer recibiera la respuesta. Eso era lo que el Señor quería señalar. Entonces, pero dijo, para quitarme de encima a esta mujer que es tan molesta, le voy a hacer justicia. El Señor puso ese ejemplo para que uno entendiera que hay asuntos que en oración los vamos a tener que tratar varias veces delante del Señor. Y que usted no se puede desanimar, no puede desmayar en su intento de oración. Ahora, luego, en el versículo 43, Él regresa otra vez donde sus discípulos. En el 44 ya se nos dice que va por tercera vez a orar. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo, y ahora sí nos dice el Evangelio bien claro, diciendo lo mismo. Lo mismo dijo en las 3 ocasiones que oró. La primera vez que fue, la segunda vez que fue, y ahora ya ni nos dice otra vez la oración, sino que dice, y fue a decir lo mismo. O sea, era apremiante el tema ante el Padre. Pero aquí viene el último elemento que vamos a mencionar esta noche, y es la sumisión. En la oración nosotros tenemos que entender eso. Ya se trató 3 veces el mismo tema, y ahora entonces el Hijo llega a la comprensión de que hay que someterse a la voluntad del Padre. No hubo una respuesta. Se va a hacer lo que el Padre dijo, entonces hay que someterse a la voluntad del Padre. Por eso es que en el versículo número 45, que ya no lo leímos, Él les dice, se acerca la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. En el 46 le dice, levántense, vámonos. Ya está determinado y se ha sometido a la voluntad del Padre. Entonces, vea, ahí está el elemento final de esta noche, la sumisión que se está teniendo. Esos elementos son los que a nosotros deberían de importarnos en la oración, como le dije. No si lo dijo en voz alta, si lo dijo en voz baja, si solo lo dijo en el pensamiento, si lo dijo de rodillas, si lo dijo sentado, si lo dijo parado, si lo dijo en la iglesia, si lo dijo en el vehículo, si lo dijo en el bus, si lo dijo cuando iba caminando. Esos no son los elementos de la oración, son estos que acabamos de revisar. Esos son los elementos que tenemos que identificar en una oración. Si estos elementos están presentes, entonces usted y yo podemos estar satisfechos sabiendo que realmente hemos desarrollado una conversación con el Padre. Ahora, queda claro que eso no garantiza que las cosas serán como yo estoy diciendo que van a ser, o como yo espero que sean. Pero lo que sí me garantiza es que la voluntad del Padre se va a cumplir en mi vida. Y que al final, pues como dice Romanos capítulo 8, a los que somos del Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien. O sea, la voluntad de Dios siempre
nos va a conducir a una bendición. Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, con esto usted se puede dar cuenta cómo realmente es la oración. Ahora, obviamente podríamos hablar de otros detalles, ¿verdad?, dentro de la oración, pero no lo vamos a hacer esta noche. Recuerden que en cada entrega, cada estudio, vamos tratando de añadir y añadir hasta que el tema sea cada vez más rico para todos. Podríamos hablar por ejemplo, de la gratitud, ¿no? Dentro de la oración hay muchos más elementos. Pero esta noche hemos identificado en este pasaje estos, los cuales sé que si los ponemos en práctica serán de gran bendición para nosotros. Pero sí es importante que como cristianos entendamos que ese es el modelo de oración, que no existe un molde, existe un modelo a seguir para que nuestra oración sea aceptable al Padre. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar. Cerremos nuestros ojos y demos gracias. Padre, te doy gracias porque es un inmenso gozo para nosotros poder recibir tu palabra, recibir este consejo. Te damos gracias, Señor, porque cuando venimos ante la Biblia tenemos la maravillosa oportunidad de enriquecernos, de crecer y por supuesto, Señor, también de ser desafiados en nuestra vida espiritual. No queremos, Señor, estar actuando de forma corta en nuestra oración, tener un concepto demasiado básico. Queremos ir creciendo cada vez en nuestra vida de oración, sabiendo de que poco a poco, Señor, iremos avanzando hasta llegar a entablar conversaciones profundas y maravillosas contigo. Conversaciones que nos lleven, Señor, a experiencias maravillosas. Conversaciones que nos lleven, Señor, a conocerte, entendiendo que entre más conversamos contigo, más te conocemos. Gracias, Señor, por este pueblo que fielmente ha asistido en esta noche, con mucho interés, con mucha disposición para continuar aprendiendo más de ti. Bendice a todos nuestros hermanos que a través de la transmisión en vivo también, Señor, se han unido a este estudio con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.